Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. El día de hoy, miércoles, con Salmo 106. Así que preparándonos para nuestro estudio del día de hoy. Espero que hayas tenido un día bendecido y que este momento sea un momento de edificación espiritual. Así que ve preparando tu Biblia, tu cuadernito de apuntes, tu lapicero, todo lo necesario para poder sacar el máximo provecho a este estudio que tendremos el día de hoy. Es el momento de darle un like, de compartirlo en las redes sociales, tus amistades, hermanos en la iglesia, qué sé yo, con todos aquellos que tú creas que le puede ser beneficioso el estudio del día de hoy. Estamos en Salmo 106, estamos avanzando a pasos agigantados, estamos viendo un salmo diario y cuando son cortos pues vemos dos a la vez. Así que bienvenidos a los que se están conectando y esperamos que traigamos el ánimo y las pilas puestas para el estudio del día de hoy. Salmo 106. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro, mi hermano, y nos vamos a encomendar al Señor para que hable a nuestras vidas a través de esta verdad. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, por tu gran amor. Constantemente tu mano nos acompaña, nos fortalece, nos guarda. Tu misericordia nos alcanzó, has perdonado nuestros pecados y sigues todavía perdonando nuestros pecados. Ayúdanos a mantener un corazón agradecido, Señor. Ayúdanos a no olvidar el pasado para que no recaigamos en él. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en la verdad, Señor, y que avancemos siendo buen testimonio para gloria de tu nombre. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar Salmo 106. Ahí está la Biblia, Reina Valera 1960, es la que estoy usando yo. Así que iniciamos Salmo 106. El título, mi hermano, de antemano ya nos está dando una introducción de qué trata este salmo, la rebeldía de Israel, ¿no? O sea que de pronto el enfoque que va a tener este salmo es en cuanto al pecado cometido de parte de Israel y obvio la misericordia del Dios perdonador y santo. Ok, Salmo 106 dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hace una invitación en el verso 1, vamos a leer del verso 1 al verso 5, que esta vendría siendo más o menos la introducción del Salmo. Lo primero que hace el salmista es darnos una invitación a la alabanza, una invitación a la adoración a nuestro Señor. Y nos da las razones. ¿Por qué? Porque es bueno y porque es misericordioso. Su misericordia es eterna, misericordioso para siempre. Verso número 2 hay una pregunta: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿No? ¿Quién contará sus alabanzas? Y hace una pregunta el salmista. Una pregunta que tú y yo debiéramos responder en coro, ¿no? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová y quién contará sus alabanzas? ¿Quién abrirá los labios y hablará de las grandes cosas que el Señor ha hecho? Bueno, dichosos aquellos que guardan el juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu verdad. Y hace esta invitación el salmista también, o este ruego, esta súplica a Dios, para que Dios le visite. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que experimente tus bondades, para que yo experimente tus misericordias. Una bonita oración con la que se introduce este salmo. Esta es más o menos la forma en la que está organizado el salmo. Del verso 1 al verso 5 podemos ver la introducción. Del verso 6 al verso 12 hay un relato acerca del camino que les tomó desde Egipto durante todo este periodo, en lo que puedes encontrar en el libro de Éxodo, todo su éxodo,
pero enfocándose en aquel favor, aquella gracia quizá perdida de parte de Dios, bueno, aunque siempre tuvo gracia sobre ellos, pero consecuencias del pecado del pueblo, ¿no? El verso 13 al 33 nos sigue hablando este relato en la estadía que tienen en el desierto, ¿no? Y del verso 34 al 46, donde ya entran a Canaán y está la conquista, ¿no? Verso 47 al 48 hay una súplica final. Pero así está la estructura de este salmo. Hace una invitación a la alabanza, una invitación a la adoración, recordándonos quién es Dios, recordándonos que este Dios es bueno, es misericordioso, y hay una pregunta: ¿quién será aquel que pueda proclamarle a los demás de que este Dios es bueno y es misericordioso? Y de ahí hace una afirmación: dichoso el que guarda el juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos ellos que hacen justicia y que guardan el juicio. Y hace una súplica también. En esta introducción podemos ver más o menos desarrollado todo el salmo a la misma vez, ¿no? Acuérdate de mí según tu benevolencia para con tu pueblo. Está la súplica del salmista: por favor, no te olvides de mí. Este acuérdate de mí no es de que a Dios se le olvide, sino que el acto del Dios derramando bendición, misericordia sobre alguien, se interpreta como que Dios se acordó, ¿no? Pero sabemos de que a Dios no se le olvidan las cosas. Y el ruego en el verso 5 es de que el salmista quiere ver el bien que Dios derrama a sus escogidos, porque él se ve a sí mismo como escogido, porque él se entiende como escogido. ¿Cómo te percibes tú, mi hermano, en esta relación con Dios? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú un siervo del Señor? ¿O eres tú un extraño? ¿O eres tú alguien que no encaja en esta relación con Dios? ¿Cómo te percibes a ti mismo? El salmista está haciendo unas afirmaciones tremendas y a la misma vez nos deja saber de cómo se ve él. A través del salmo nos deja ver de que hay una relación, pero también nos está hablando aquí de esta salvación necesaria de parte de Dios para con él. Hay una relación en cuanto a salvación también. Se hace llamar escogido, nos deja saber de que es parte de la nación. Dice, y al final del verso 5, dice: para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad, ¿no? Entonces tiene todos los elementos que le identifican como un hijo de Dios. Está la herencia, está el pueblo, está la protección, está la salvación, es escogido. Así que el salmista está consciente y seguro de que le pertenece al Señor. Tú, mi hermano, hermana, ¿te sientes segura de que le perteneces al Señor, o hay alguna duda en tu corazón en cuanto a la relación con el Señor? ¿No? Esta sección del 1 al 5 que nosotros leímos nos ayuda a establecer este punto, este tono de alabanza, de adoración, y describe las bendiciones, ¿no?, de parte de Dios para con él, la misericordia de Dios para con él. Y aquí podemos ir encontrando más o menos el propósito de este salmo, porque hay cierto arrepentimiento y hay cierta súplica por salvación en medio de estas palabras. Así que como introducción nos deja ya un sabor de lo que va a venir en toda el desarrollo de este salmo, ¿no? Verso 6 al 12 vamos a estar leyendo, ¿no? Y mira cómo arranca después de la introducción, mira cómo arranca este verso. Pecamos nosotros con nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Hay algo bien interesante en los escritores de la palabra de Dios, entendiendo que es la revelación divina, ¿no? Pero hay algo bien interesante en aquellos que tienen esta cercanía, esta intimidad con Dios. Se ven a sí mismos como pecadores. Ellos no se despegan del pueblo. Viene juicio para el pueblo y ellos dicen: pecamos contra ti, aunque no hubieran pecado. Esa es la oración de Daniel, ¿no? Esa es la oración de los profetas cuando van con el Señor. Esa es la oración de Nehemías: Señor, pecamos contra ti. Se meten en la responsabilidad del pueblo y aceptan la consecuencia que vino a ellos como pueblo. Ellos no se ven de una forma muy individual, como diciendo: yo no sé por qué estoy pasando esto, porque no me lo merezco.
esto no debiera sucederme a mí, yo me he portado bien, yo he sido fiel, yo he andado en tus estatutos, yo he andado en tu voluntad, yo no sé por qué permites que esto me suceda. No es la actitud de los escritores de la palabra de Dios. Ellos están envueltos en el pueblo y ellos se ven a sí mismos como pecadores. Mira las palabras del salmista, dice: pecamos nosotros como nuestros padres, de la misma manera hemos venido nosotros fallando. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. ¿Cómo te percibes tú, mi hermano, en esta relación con Dios también? ¿Tú te ves como alguien pecador o te ves como alguien que no peca delante de Dios? Mira que Juan dice: aquel que dice que no ha pecado, miente y hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. Por eso constantemente tenemos que venir a la presencia de Dios en humillación y en súplica, rogando por perdón, rogando por misericordia. Así que no debemos nosotros de pronto inflarnos tanto en nuestra espiritualidad que se nos olvide quiénes somos. El salmista no se le olvida quién es, no se le olvida dónde está, pero no se le olvida quién es. Y él dice: somos pecadores al igual que nuestros padres. Hemos hecho iniquidades, hemos hecho impiedades. Dice: nuestros padres en Egipto, ¿no? Y comienza el relato donde el pueblo ve la mano, la misericordia de Dios, pero como que si se estuviese alejando también a la misma vez como consecuencia del pecado. Dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Recordarás tú que el pueblo de Israel fue sacado, como dice la escritura, con brazo fuerte. Dios hizo maravillas. Dios mandó 10 plagas a Egipto para que Faraón liberara al pueblo que tenía ahí en esclavitud, ¿no? Entonces el pueblo sale de la esclavitud, va protegido por Dios, han visto maravillas en el proceso, han visto salvación en el proceso, porque todos los primogénitos murieron, pero de los hijos de Israel, del pueblo de Dios, de esos nadie murió. Así que la salvación de Dios estuvo presente, la misericordia y el cuidado de Dios estuvo presente, las oraciones de ellos fueron respondidas, y entonces Dios viene en respuesta, Dios viene actuando con su misericordia, viene cargado de su poder y de su amor para con el pueblo, ¿no? El salmista nos recuerda algo y nos dice: ellos no se acordaron de tus maravillas allá en Egipto, porque este pueblo, cuando llega al desierto, en el primer momento que le da hambre, comienza a quejarse. Y luego es saciado. Y en el primer momento que les da sed, comienza a quejarse. Habían olvidado tan pronto las maravillas de Dios. No sé, mi hermano, yo sé que de pronto uno a veces se pone de una forma equivocada en los zapatos de las personas, porque a veces pudiéramos decir: no, si yo hubiera estado ahí, yo nunca hubiera olvidado las maravillas de Dios. No, si yo hubiera estado ahí, hubiera presenciado toda esa manifestación de poder de Dios, yo no le hubiera fallado a Dios. Yo hubiera estado con Moisés, yo hubiera estado con Josué, yo hubiera estado con Caleb, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, el salmista es sincero al escudriñar su corazón, así como debiéramos nosotros hacerlo. Y en el verso 6 dice: pecamos nosotros de la misma forma que nuestros padres. ¿Cómo pecaron nuestros padres? Después de ver las maravillas de Dios, no entendieron las maravillas de Dios, no entendieron el propósito del milagro, no entendieron el propósito del poder de Dios. ¿Cuál es el propósito de las manifestaciones poderosas de Dios que leemos en la Escritura? ¿Cuál es la razón por las que Dios las hace, mis hermanos? Preguntas que debemos respondernos. Dice el verso 7: no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. No solo no las entendieron, sino que las olvidaron. Y no fueron 2, no fueron 3. Dice que fue una muchedumbre de misericordias. Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Te acuerdas que Dios abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar en tierra seca? Y cuando pasó el último del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y viene el ejército de Faraón en el camino, Dios cierra las aguas y muere el ejército de Egipto. Dice: no se acordaron de eso. Dice el verso 8: pero Él los salvó por amor de su nombre.
para hacer notorio su poder. A pesar de todo, Dios fue misericordioso. Y quería, dice ahí, hacer notorio su poder. A pesar de la negatividad, a pesar de la pecaminosidad, a pesar de la rebelión del pueblo de Dios, por amor a su nombre, por amor a Él mismo, lo salvó. Esto es bueno detenernos y meditarlo un poquito, mis hermanos, porque nosotros estamos acostumbrados a un mensaje positivo, un mensaje humanista, donde el enfoque es levantar y alimentar la estima del que está escuchando y desgraciadamente a veces usamos el púlpito para alimentar la estima de la persona. Usamos el púlpito para alimentar el ego de los oyentes, ¿no? Y salimos de pronto de la congregación como que si estuviéramos cargados de poder o qué sé yo, como que si fuéramos una gran cosa por la cual, como que fuéramos el trofeo para Dios, ¿no? Como que Dios se sacó la lotería con nosotros. Y algo que el salmista deja saber aquí en el verso 8, dice que la salvación de Dios llegó por amor a Él mismo. Por amor a Él mismo los salvó a ellos. Una frase para detenerte a meditar. Dios les salvó porque se amaba Él mismo. Y eso aplica para nosotros. Dios nos ha dado salvación a nosotros a través de Jesucristo por amor a Él mismo. Juan lo expresa. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Este Dios muestra el amor a sí mismo al amar al mundo. ¿Sabes qué es lo que dice el segundo gran mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. La expresión o la manifestación o una de las maneras de mostrar el amor propio es el amor hacia los demás. Cuando no hay amor propio, no hay amor hacia los demás. Si puedes descubrir el hilo que conecta esto. No podemos amar a los otros si no nos amamos a nosotros mismos, pero si nos amamos a nosotros mismos tendremos la capacidad de amar a otros. Pero ¿cómo voy a poder amar lo que soy cuando descubro quién soy? Ahí es donde viene la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos ayuda, nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos puede ayudar no solo a aceptar nuestra realidad, sino a humillarnos delante de la gracia de Dios para que la transformación de nuestras vidas se lleve a cabo. Y entonces en el relato continúa diciendo el salmista, verso 9, reprendió el mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. O sea que estaba seco, arenoso, ¿no? Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Recuerdas que la hermana de Moisés agarra el pandero cuando termina de cruzar el mar y ve la salvación y nace un canto a Dios? Ahí nace una alabanza al Señor. Ella y las mujeres, dice ahí la escritura, que se unieron al canto. Y obvio, todo el pueblo está alabando y exaltando al Señor después de la tremenda salvación que ha sucedido. Pero el salmista trae eso a la memoria, al Dios que salva, al Dios que protege, al Dios que salva por amor a sí mismo, pero al mismo lado, en una forma de comparación, puso al ser humano. Entonces hace esta comparación. Recuerda que el canto está exaltando a Dios. Y entonces hace la comparación. ¿Qué es el hombre? Verso 6. Pecador, hace iniquidad, hace impiedad, no entiende la gracia ni la misericordia de Dios, y se le olvidan las misericordias de Dios, y se rebelan contra Dios. Versos 6 y 7. Es todo lo que nos está relatando en cuanto a la conducta del ser humano, en este caso de la historia de Éxodo, ¿no? Y por el otro lado, en el otro lado de la balanza, pone a Dios, el que salva por amor a sí mismo, ¿no? El que hace notorio su poder, el que reprende el mar rojo, el que
los salvó y los hizo caminar por la tierra seca, abriendo las aguas del mar, ¿no? Destruyó al enemigo, destruyó al adversario. No quedó ninguno de ellos. Quiere decir que fueron liberados de ese peligro en totalidad. Ya no fueron una amenaza para el pueblo de Israel. Y hasta entonces, dice, creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero es un gozo y una emoción que va a durar muy poco. Porque tú que has leído la historia del Éxodo te das cuenta de que después de ese suceso hay una enorme cantidad de quejas del pueblo de Dios. Ese es el pueblo del Señor, ¿no? O sea que hay una comparación. El salmista en este discurso, en las divisiones que ya hemos visto que tiene este salmo, en este aspecto hace esta comparación. ¿Y quién es el que ante nuestros ojos vale la pena que le adoremos, que nos rindamos a Él, que nos humillemos y que le alabemos? A Dios. Hace una comparación. ¿Hacia dónde nuestro corazón, hacia dónde tu corazón se inclina, mi hermano, mi hermana? Bueno, el salmista espera que se incline hacia Dios, ¿no? Verso 13 hasta el 33 vamos a estar leyendo, ¿no? Dice el verso 13: bien pronto olvidaron sus obras. ¿Te das cuenta? Aquí, entre el 12 y el 13, no hay años de distancia. ¿Ok? Estas son unas pocas horas, porque les va a dar hambre. Estas son unas pocas horas donde se olvidan de las maravillas. Ya no lo había dicho el salmista cuando él dijo: no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Y entonces vemos al pueblo, y desde este lado, donde estamos sentados nosotros el día de hoy, de este lado de la historia, donde vemos hacia atrás, nos rascamos la cabeza y decimos: ¿cómo es posible que este pueblo haya actuado con tanta desfachatez, con tanto poco amor hacia Dios? ¿Cómo es posible que este pueblo, que dice en el verso 12 que creyó y que cantó alabanzas por las grandes manifestaciones y poder de Dios, en el verso 13 dice: olvidaron ya sus obras pronto y no esperaron su consejo? No se detuvieron a preguntarse cuál será la voluntad de este Dios a la cual ahora nosotros debemos someternos. Dice el verso 14: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y comienza a dar un relato el salmista aquí de todo el pecado en el desierto. Y el salmista dice: hubo pecado desde que estábamos en Egipto. Desde entonces este pueblo ha sido rebelde, ha sido pecador, ha sido desobediente. Y desde entonces Dios ha sido amoroso, protector, sanador, salvador, cuidador, dando bendiciones, ¿no? Y el pueblo, cuando tiene la oportunidad, peca. Mi hermano, esto es algo que tú y yo debemos detenernos y no pasar tan a la ligera. Porque la Escritura nos revela dos cosas. Cuando tú leas la Escritura, se revelan dos cosas. Se revela el carácter de Dios y se revela el carácter humano. En la Escritura se revela el carácter de Dios. Se me está trabando mucho la lengua el día de hoy. En la Escritura se revela el carácter de Dios y se revela el carácter del ser humano. Por eso la Escritura del Nuevo Testamento, Santiago dice que no nos acerquemos a la Escritura y como que nos vimos en un espejo y de ahí se nos olvidó lo que habíamos visto y continuamos nuestra vida como si nada. Porque cuando leemos la Escritura, vemos reflejado nuestro ser, nuestra humanidad. Y vemos también al Dios amoroso y misericordioso. Cuando tú y yo leemos la Escritura, en este momento que estamos leyendo la Escritura, ¿qué descubrimos del ser humano? Que es pecador, que hace iniquidad, que hace impiedad, que se le olvida que es un manojo de emociones, que el día de hoy Dios le hizo algo bueno y se goza y se gloria y hasta le canta alabanzas a Dios. Tiene esta apariencia de entrega, de santidad, de qué sé yo, de mucho amor a Dios. Pero pronto se le pasa esa chispa de euforia y regresa a la verdadera vida, lo que realmente es.
una etapa de emoción ocultó lo que realmente tenía el corazón del ser humano. Y nos lo deja saber acá el salmista, ¿no? Bien pronto, verso 13, bien pronto olvidaron sus palabras. No esperaron su consejo. Y no fue uno, no fue dos. No fue una familia rebelde. No, fue todo el pueblo del Señor. Eso refleja el corazón en general, la universalidad del pecado. El ser humano es así, pecador. Mi hermano, así somos, como esto. El salmista trae a memoria y a la misma vez nos exhorta, no olvidemos quiénes somos. Por eso debemos andar, porque si lo olvidamos quiénes somos, ya no vamos a andar con cuidado ni con temor de Dios. El Nuevo Testamento dice, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Es muy fácil que se nos olvide quiénes éramos, de dónde el Señor nos sacó. Y olvidar eso sin el temor de Dios, es muy fácil que nosotros regresemos a nuestra vida de pecado, nuestra vida pasada. Dice el verso 13, muy pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y cruzaron los límites, ¿no? Tentaron a Dios en la soledad. Cuando se vieron solos, o cuando se sintieron que había necesidad, cuando se vieron alejados de la civilización, viene la queja para con Dios y tentaron a Dios. Y Él les dio lo que pidieron. O sea, la paciencia de Dios responde todavía a este pueblo. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. También hay consecuencias. Mi hermano, que Dios sea bueno no quiere decir que no lleguen consecuencias a nuestra vida por nuestro pecado. Así que, si el día de hoy, mi hermano, el Espíritu Santo escudriña tu corazón y te hace ver la necesidad del arrepentimiento y de la búsqueda del perdón de Dios, gloria a Dios, busca, acércate, pide perdón, el Señor perdona los pecados. Pero que perdone los pecados, mi hermano, no implica que quite las consecuencias. Dios va a perdonar y se va a arreglar nuestra situación espiritual, pero la consecuencia no necesariamente la va a quitar. En su misericordia ha quitado consecuencias a algunas personas. Hemos oído testimonios de personas donde la consecuencia no llegó. Pero no es una regla, no es una garantía de que si hay perdón, entonces no hay consecuencia. No, las consecuencias juegan otro papel. Verso 15 dice que Dios les dio lo que pidieron, pero también les trajo consecuencia, les trajo mortandad. Verso 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Entonces vemos a un pueblo rebelde que se queja, que maldice, ¿no? Que tienta al mismo Dios, que envidia a su líder, en este caso es Moisés. Dice, envidiaron a Moisés en el campamento y contra Aarón y el santo de Jehová, el santo de Jehová. ¿Recuerdas? Aarón era el sumo sacerdote, era hermano de Moisés. Dios fue el que decidió que él fuera sumo sacerdote, no fue cuestión de Moisés. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán. Cubrió la compañía de Abiram, y esta historia, mi hermano, tremenda, el relato allá en el Antiguo Testamento. Se abrió la tierra y tragó a Datán, cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. El juicio de Dios. ¿Por qué Dios hizo juicio? Voy a poner de otro color. No quiere agarrar el otro color. Está bien. Porque ellos fueron movidos con envidia. Y eso es algo, mi hermano, que destruye la armonía y la unidad en el pueblo de Dios. Hay pecados tan comunes en nuestras comunidades de fe, que como son tan comunes y suelen suceder tan fácilmente y tan rápidamente, como que creyéramos nosotros de que no es una cosa grave y no habrá consecuencias. No, aquí vemos las consecuencias. Aquí el pueblo estaba en murmuración
Y a María, la misma hermana de Moisés, le dio lepra. Como consecuencia de su pecado de murmuración, comenzó a hablar mal de Moisés. La murmuración es un pecado grave, mi hermano. La envidia es otro pecado grave que nos deja ver este salmo, ¿no? La envidia hacia Moisés y la envidia hacia Aarón, por las posiciones que Dios fue el que eligió que ellos estuvieran en esa posición. Y si tú recordarás, cuando Dios está llamando a Moisés, Moisés pone un montón de excusas para decir: yo no quiero esta posición que me estás ofreciendo. Para esta plaza yo no quiero aplicar. Sin embargo, cuando Dios le llama, aunque no quiera, lo va a hacer. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás? Aunque no quería, lo tuvo que hacer, porque es Dios el que está hablando. Y obedecemos cuando Dios nos habla, y en sus planes está que nosotros hagamos algo, mis hermanos. O lo hacemos a la buena, o lo hacemos a la mala. Pero se va a hacer. Entonces acá el salmista dice que se encendió el juicio de Dios y vino destrucción a Abiram, vino destrucción a Datán. Verso 19, hicieron becerro en Horeb, y nos relata el otro pecado. Pecado de idolatría, hicieron el becerro de Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Compararon a Dios a un animal que se alimenta de hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables en el Mar Rojo. Mi hermano, no olvides cada cosa que Dios ha hecho en tu vida. Porque algo que nos ha venido relatando este salmo es de que cuando tú y yo olvidamos a Dios, olvidamos quién es Dios, olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestro siguiente paso es el pecado. Nuestro siguiente paso es la murmuración. Nuestro siguiente paso es la envidia. Nuestro siguiente paso es el rechazo a Dios. El siguiente paso es tentar a Dios. Mi hermano, si en tu corazón hay envidia y hay murmuración, son síntomas de un corazón que ha olvidado a su Dios. Síntomas de un corazón que ha olvidado a su Dios. La envidia, la murmuración. Y el pecado, si no se detiene, va a avanzar. Si no se le pone un alto al pecado, escalará y llegará a territorios inimaginables. Ahora vemos a estos adorando a una imagen que hicieron. El mismo oro que Dios les dio cuando salen de Egipto es el mismo que ellos utilizan para fundirlo y para hacer un becerro de oro. Para adorarlo y decir: ok, este es Jehová y este es al que vamos a adorar. Y hacen tremenda fiesta ellos adorando a un ídolo. No, mi hermano, hay que tener cuidado cuando olvidamos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Verso 23, y trató de destruirlos, de no haberse impuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Vemos a Moisés el intercesor, defendiendo a aquellos que lo envidian, que lo odian, que lo rechazan. Defendiendo a aquellos que no les gusta el liderazgo de él. Es tremendo esto, el rebelarnos contra aquellos que Dios ha llamado a dirigirnos, a enseñarnos, a mostrarnos. Yo recuerdo una ocasión, un hermano en el seminario, maestro del seminario bíblico hispano, él me comentaba: estoy en una iglesia, él tiene bastantes grados en estudios bíblicos y eso, y él me comentaba en una ocasión, dice: yo estoy en una iglesia donde mi pastor, dice, no tiene un doctorado ni este tipo de diplomas grandes en cuanto a estudios bíblicos. Dice, y cuando de pronto comete un error en alguna interpretación o algo así, dice, yo no lo humillo públicamente, yo no le digo así no es. Dice, yo me acerco a él a solas y le digo:
y le dice su postura, su posición, su interpretación. Le ayuda a ver el error que se cometió en la interpretación y aplicación de la palabra de Dios. Y entonces dice, yo me tengo que someter a él porque él es el que Dios eligió para que estuviera ahí como pastor. Se me hizo bien interesante su comentario porque es el tipo de humildad que necesitamos nosotros. A veces cuando somos controladores, cuando somos personas que nos gusta controlar o tener la dirección, tener el timón, el volante de las cosas y que queremos que se haga como uno quiere, nos cuesta someternos a alguien que Dios puso sobre nosotros. Y sabes que Jesucristo en una ocasión dijo, yo estoy en autoridad porque estoy bajo autoridad. Así que uno de los problemas que nos está dejando ver este salmo, entre los pecados del pueblo, de idolatría y de todo eso, es la envidia que tuvieron contra aquellos que les estaban dirigiendo. Eso los llevó a un punto más lejano todavía, a la adoración de ídolos, a negar totalmente a Dios y entregarle su adoración a algo creado, algo que ellos mismos hicieron. Y ahora viene que ha sido rechazado y que ha sido señalado, y ahora viene y ruega para que no les caiga el juicio a estos pecadores. Ahora, ¿entiendes, mi hermano, por qué la insistencia de Dios para escoger a Moisés para que saque al pueblo de Egipto? Porque el corazón de Moisés era un corazón de intercesión. No estaba de acuerdo al principio, pero ya que tomó la responsabilidad no la va a dejar a la mitad. Y este es uno de los episodios que Moisés tuvo que vivir varias veces, intercediendo, rogándole a Dios, Dios mío, no los mates, los vas a matar en el desierto. ¿Qué van a decir de ti las naciones? Que tú los trajiste aquí para matarlos. No, que no se diga eso. Hazlo por amor a tu nombre. Hazlo por amor a ti mismo. Yo sé que no es por amor a estos, dice Moisés, porque no hay mucho que amarles, ¿no? Pero hazlo por amor a ti mismo. Y vemos a Moisés intercediendo por aquellos que siempre rechazaron su liderazgo. Verso 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas. Aquí está el pecado, otra vez. Murmuración. Aborrecieron lo que Dios les había preparado. Lo aborrecieron. No, yo no quiero eso. Yo prefiero otra cosa. Yo tengo un mejor plan. Mira, esto hay de parte de Dios para ti. No me gusta. Yo quiero algo diferente. Yo tengo una mejor idea, ¿no? ¿Qué hay de parte de Dios para ti, mi hermano? ¿Qué hay de parte de Dios para ti? Abrázalo, recíbelo. Porque en la humildad, en la humillación, en la obediencia, es donde están las promociones también. ¿Tú crees que Dios te pondrá en lo mucho si en lo poco no eres fiel? ¿Tú crees que Dios te dará lo más cuando en lo menos no fuiste fiel? Bueno, la Escritura dice lo contrario. Cristo mismo es el que dice que al que mucho se le dio, se le dará aún más. Y a aquel lo poco que tiene se le quitará. Aún lo que cree que tiene le será quitado, decía Jesucristo, ¿no? Así que si en lo poco, dice él en su parábola, si en lo poco son fieles, en lo mucho los pondré. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ellos recibieron dirección, iban a una tierra, pero el corazón de ellos no pudo entender el amor de Dios. Y se rebelaron, no creyeron a su palabra, fueron incrédulos acá. Verso 25, murmuraron en sus tiendas. No oyeron la voz de Jehová. No oyeron la voz de Dios. Dios habló, pero ellos hicieron oídos sordos. Murmuraron en sus tiendas. Estos estaban encerrados, hablando, murmurando, donde nadie los oía.
Ellos decían, estamos aquí en la casa, estamos hablando calladito. Nadie nos va a escuchar. Nadie va a saber nuestro pecado. Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar de que estamos alimentando amargura. Pero el salmista dice, ¿cómo el salmista sabe que en sus tiendas murmuraron? ¿Se hizo público? Dios lo sacó a la luz. Todos los pecados serán puestos a la luz. No hay nada oculto, mi hermano. Verso 26. Por tanto, o sea, por toda esa sarta de pecados, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por toda la tierra. Verso 27. Todas las consecuencias que pudieran haberse evitado si hubieran practicado la humillación, si hubieran practicado la humildad, si hubieran practicado la voluntad de Dios, si hubieran puesto en práctica la voluntad de Dios, la dirección que estaban recibiendo de Moisés, de Aarón. Pero no, quisieron hacer su santa voluntad. Mi hermano, uno de los grandes enemigos que tenemos somos nosotros mismos. Dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿No? Verso 31, 32. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Te acuerdas aquel episodio de Moisés cuando llega el fastidio y dice, ¿quieren agua? Pues les voy a dar agua. Y golpea la roca 2 veces. Y acá el salmista dice que el pecado que cometió Moisés no fue haberle dado 2 golpes a la roca. El pecado fue hablar precipitadamente con sus labios. Lo hicieron revelar a su espíritu. Fue tanta la queja, la murmuración, la presión que estaba viviendo Moisés que explotó. Y habló lo que no tenía que hablar. Dijo lo que no tenía que haber dicho. Y el salmista dice que irritaron a Moisés tanto. Lo irritaron tanto hasta que llegó al quebranto. Oh, mi hermano, no seas tú una de esas personas que irrita a otros. Por favor, no seas tú esa persona. Aquí sigue el salmista dándonos la lista de pecados, ¿no? Se unieron a Baal Peor, comieron de los sacrificios, provocaron a ira a Dios, y eso fue lo que hizo que Dios trajera juicio a ellos. Hasta a Moisés le fue mal, dice el escritor. Ni se salvó aquel que aquí estaba intercediendo por ellos. Verso 34 al 46. Este nos está dando un recorrido desde Egipto hasta Canaán. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo cuando entraron a Canaán. ¿Recuerdas? Aquí está ya la entrada a Canaán. Dios les dijo, acaben con todos. Ellos no hicieron eso. Ellos dejaron que algunos vivieran. Y el salmista dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones. Al contrario, los hicieron amigos, los hicieron hermanos, ¿no? Los hicieron esposos y esposas. Se mezclaron con ellos. ¿Y qué es lo que pasó? Aprendieron sus obras. Mi hermano, tú tienes que tener cuidado con aquellos que te relacionas. No para que no te relaciones, sino para que no sean influencias sobre ti. Porque tú tienes que ser influencia sobre todos aquellos que están a tu alrededor.
Esto no es un aléjate del mundo, no te juntes con ellos porque se te puede pegar. Bueno, si eres débil se te va a pegar, pero si tienes al Espíritu de Dios deberías tener la capacidad de impactar la vida de ellos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con este pueblo cuando se mezclaron con ellos? Aprendieron sus obras, comenzaron a tener las mismas prácticas que ellos tenían, ¿no? ¿Y qué era eso? Comenzaron a servir ídolos. Se convirtieron, bueno, ya eran idólatras, ¿verdad? Simplemente que ahora tuvieron la oportunidad otra vez de sacar a la luz lo que realmente había en sus corazones. Hay personas que sacan a la luz lo que realmente hay en nuestros corazones. Y quizá es ese algo con el que hemos venido luchando, queriéndolo quitar, apagar, pero de pronto se nos alimenta ahí fácilmente. Hay que tener cuidado. Mira que la psicología dice que nosotros nos juntamos con los iguales, ¿no? Con los que somos iguales. Entonces sí, es muy probable que te llame la atención la relación de aquellos que tienen los mismos pecados que tú. Por eso la Escritura nos exhorta a estar atentos, alertas. Examinemos. ¿Dónde mi corazón se siente cómodo, atraído, se siente bien? ¿En qué ambiente? Seguramente es mi pecado el que se está sintiendo bien en medio de ese ambiente donde también está ese pecado. Ellos dicen que se mezclaron con las naciones, aprendieron de sus obras, sirvieron a sus ídolos y esa fue la causa de la ruina de ellos. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada de sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Te das cuenta, mi hermano, el progreso del camino de aquel que olvidó las maravillas de Dios? ¿Ves lo importante que es recordar las maravillas de Dios? ¿Ves lo importante que es venir y leer la palabra de Dios para que no se nos olviden las maravillas de Dios? Si tú eres una persona que nunca se da el tiempo para la escritura, uno de los pasos muy próximos es olvidar las maravillas de Dios y alejarnos del Señor. Dice el verso 40, se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Como que llegó al colmo, al fastidio, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. ¿Recuerdas? Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, todavía los entrega a los enemigos para que haya cierto juicio y castigo, pero de ahí va Dios otra vez y da liberación. Dice, los entregó en poder de las naciones, se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Dice, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Un corazón totalmente pervertido. Fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos. Híjole. Miraba cuando estaban en angustia. Puedes imaginar el corazón de este Dios que ama. Oía el clamor de ellos. Se acordaba que tenía un pacto con ellos. Se arrepentía de lo que había permitido, porque es misericordioso. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Verso 47 y 48. Sálvanos, Jehová Dios nuestro. Sálvanos y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre.
para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén y amén. Quiero que medites en algo, mi hermano. Desde el inicio, este pueblo en esclavitud, este pueblo sin esperanza, Dios les libera con poder, con amor, con misericordia, les sustenta en el camino. Y ya hemos visto que ellos, la respuesta que le daban a Dios en cuanto a todas sus misericordias y benevolencias eran rebeldía, era desobediencia, era murmuración, era envidia, era pecado, era idolatría, ¿no? Un rechazo total a Dios. Porque olvidaron, porque no se enfocaron, porque no perseveraron en la voluntad de Dios. Ok. Luego vimos que Dios viene y los entrega con las naciones enemigas. Pero de ahí ve el clamor, ve el sufrimiento y viene Dios otra vez y salva. ¿Ok? Quiero que puedas ver esto, mi hermano, para hacernos una pregunta. Yo tengo que cuestionarme y yo quiero que tú te cuestiones también esta relación que tienes con Dios. El pueblo en esclavitud clamó, Dios salvó. El pueblo se hizo rebelde, fue pecador, llegó a angustia, clamó a Dios y Dios respondió. Al pueblo rápidamente se le fue la alegría y comenzó otra vez la murmuración, la envidia. Entonces viene juicio de parte de Dios, el pueblo clama y Dios viene y salva otra vez. Y así va. Altas y bajas, altas y bajas. Y vemos siempre la gracia, el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que quiero que veas, mi hermano? El final de este salmo, los últimos 2 versos. Después de todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha hecho, todo el rechazo que ha recibido de parte de Dios, de parte del pueblo, Dios le sigue ayudando. Y entonces cuando están en el momento de angustia y de desgracia, verso 47, sálvanos, Jehová Dios nuestro, recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, amén. ¿Amén a qué? Amén a la oración, amén al grito, sálvanos Dios, recógenos de entre todas las naciones. Ahorita el pueblo está en una situación difícil y entonces ¿qué hace el pueblo? Vuelve a clamar a Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer, mi hermano, en esta oración? Dios va a responder y Dios va a ayudar. ¿Qué es lo que el pueblo va a hacer? Tú sabes la historia. Tú sabes que el pueblo volvió a caer. Mi hermano, ¿qué es lo que hay en nosotros? Que cuando estamos en una angustia, en una crisis, clamamos a Dios. Porque no queremos estar viviendo lo que estamos viviendo. Pero cuando el asunto se arregló, pronto olvidamos las maravillas de Dios. Y volvemos a recaer. Ponte a meditar por unos segundos, mi hermano. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿Y cómo puedes hacer lo mejor para esa etapa de tu vida? ¿Estás en un camino de pecado? ¿Estás lejos de la voluntad de Dios? ¿Se te ha olvidado las cosas que Dios ha hecho en tu pasado? Bueno, el siguiente paso, mi hermano, es llegar a la perfecta rebelión y a la idolatría. Antes de llegar ahí, arrepiéntete y regresa al Señor. ¿Estás en la etapa del arrepentimiento? Dios mío, perdóname, descubro que soy pecado, me doy cuenta, por favor, ayúdame. ¿Qué crees que va a pasar? Dios viene y perdona. Pero, ¿cómo va a ser tu vida ahora aquí? Porque hemos visto un círculo que se repite. Volvemos a caer otra vez al pecado. Bueno, ¿qué compromiso puedes tomar ahora, mi hermano? ¿Qué pasos puedes dar para no volver a recaer? Para no caer en la misma situación. ¿Qué puedes tú hacer, mi hermano? Porque este ciclo, mi hermano, se debe romper. Este ciclo se debe romper. Termina con una súplica
Es un final de súplica en la situación. Pero el salmista nos ha dicho, todo esto es consecuencia de nuestro pecado. Todo esto no lo hemos buscado nosotros. Lo que estás padeciendo hoy, mi hermano, ¿es algo que tú te buscaste? ¿Es consecuencia de tu pecado? ¿Te gustaría que Dios lo quitara? Estás molesto porque no lo ha quitado, pero es consecuencia de tu pecado. ¿Cómo percibimos nuestra vida en relación a Dios, en relación a su voluntad y en relación a nuestra desobediencia? Gloria sea al Señor. Bueno, siempre hacemos unas preguntas nosotros. Este salmo estuvo un poquito largo, así que perdón porque me alargué un poquito más. Pero acá hay algunas preguntas que quiero que puedas continuar tú en tu meditación en cuanto a lo que aprendimos el día de hoy. Son 4 preguntitas nada más. La primera pregunta. ¿Cómo se intercalan los episodios de infidelidad de Israel con las manifestaciones de la misericordia de Dios? ¿Cómo es este juego de infidelidad pero misericordia de Dios? Estas comparaciones que nos trae el salmista aquí, ¿no? ¿Cómo se intercalan esos episodios? La otra pregunta es, ¿por qué crees que estos episodios específicos, o sea, estos asuntos específicos que nos contó el salmista, ¿por qué fueron seleccionados para ser incluidos en este Salmo 106? ¿Hay algún patrón o lección en común? ¿Hay una razón por la cual se hizo este patrón? ¿Existe un patrón en la forma del desarrollo del Salmo? ¿Qué es lo que hay en común? ¿Qué lección es la que traen cada uno de estos episodios en común? Mi hermano, buen punto para meditar. Otra pregunta, ¿cómo se puede interpretar estos versículos, ¿no? del Salmo 106 en términos de la esperanza y la promesa de la redención y la restauración de Israel? ¿Cómo interpretamos esto a la luz de la esperanza nacional de promesa de restauración de parte de Dios? Hablando del pueblo como nación. Y la última pregunta, la estructura del Salmo 106. Está compuesta por una serie de secciones temáticas, hay varios temas. Identifica, una pequeña tarea, identifica tú los temas y las diferentes secciones, cómo se describen ahí y cómo cada una de estas divisiones o temas contribuye al mensaje general del Salmo. Cómo cada una de las secciones y los temas contribuyen al mensaje en total de este Salmo. Un pequeño ejercicio de observación y de interpretación. ¿Ok? Así que espero que el Señor haya hablado de tu vida. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, el Señor nos sorprende con su amor, con su misericordia. Nos sorprendemos de nuestro pecado y desobediencia. Así que es el momento de tomar compromisos con el Señor. Compromisos serios, verdaderos. El cristianismo no es un juego. La iglesia, mi hermano, no es un club. Esto no es un agregado a tu vida. No. El cristianismo debe ser tu vida. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Inclina tu rostro, que nos vamos a despedir. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque nos dejas ver el tremendo amor y la infinita misericordia. Misericordia que no se detiene. Es constante. Pero a la misma vez nuestra naturaleza pecaminosa que tiene tanta fuerza y tanto poder. Pareciera que no hemos sido liberados del pecado. ¿Será, Señor, que hemos entregado nuestra vida? ¿O estamos engañados? Ayúdanos a reafirmarnos en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo a través de esta pantalla y saber de que hay una linda comunidad de aquel lado que está escuchando, aprendiendo, creciendo. Pero quiero que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, hable y haga un llamado a la santidad.
Y terminemos siempre con un reto. Un reto para superar el nivel en el que caminamos con Dios y nos acerquemos más y más al Señor. Cristo viene pronto, mi hermano, y aunque es una frasecita aprendida o muy repetida, es una verdad. Cristo viene pronto. Y viene con su galardón, dice la Escritura. Así que tomemos en serio nuestro caminar con el Señor. Y rindámonos ya en totalidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Y recuerda, estamos acá los miércoles a las 7, viernes a las 7, domingos a las 2 de la tarde. Gracias por inscribirte. Gracias porque eres un fiel que ve los videos. Gracias por darle like, por compartirlo. Y estamos creciendo. Nuestra comunidad ya tiene 600 miembros. Es un tremendo gusto ver de que vamos creciendo, vamos avanzando. Se están alcanzando nuevas personas a través de este canal. Y nuestro deseo es comunicar la verdad tal y como está. Yo sé que estos puntos, o de pronto este canal en particular, no sea del agrado para muchos, porque vemos mucho el pecado. Pero tenemos que caminar en santidad. Así que, mi hermano, gracias por estar aquí, gracias por haber terminado de ver este video. Y responde las preguntas, medita en aquello que el Señor ha puesto en tu corazón. Y de pronto también, mi hermano, déjanos saber qué reto vas a ponerte en tu vida espiritual después de haber escuchado este salmo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas una noche bendecida. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.